Ya vimos pues el primer módulo relacionado con el contrato de compra-venta en donde analizamos tanto los elementos esenciales del precio como las obligaciones del vendedor. Comenzamos ahora a analizar cuáles son las obligaciones que tiene el comprador, porque recordemos que esto se trata de un contrato bilateral, es decir, un contrato en el cual las dos partes contractuales tienen derechos y tienen a su vez obligaciones. Entremos pues a analizar las obligaciones del comprador. La obligación principal que tiene el comprador de conformidad con la ley es la de pagar el precio convenido. Esto pues no requiere mucha ciencia, así está definido en la ley, en el artículo 1673, donde precisamente dice que la principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. Así que no hay mucho de donde romperse la cabeza aquí. Ahora bien, en cuanto a la forma de pago del precio, dice el artículo 1674 que el precio deberá pagarse en el lugar y en el tiempo estipulados o en el lugar y el tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario. Es decir, si las partes no pactaron en qué momento había que pagar la obligación, pues lo lógico es que se haga al momento de la entrega de la cosa vendida. Vuelvo a recapitular, si mal no recuerdo, del video anterior se habló la diferencia entre compraventa y permuta, se habló que el precio es lo que se paga a cambio de obtener la cosa vendida y se habló que cuando, en la materia de compraventa el precio debe ser en dinero, pero se permite a veces combinar entre dinero y en especie. Cuando el porcentaje del dinero es mayor que la especie, entonces siempre va a regularse bajo las reglas de la compraventa, pero si la cantidad de la especie es mayor que el dinero, entonces lo que aplica va a ser la permuta. Pues bien, en este caso estamos hablando del precio, estamos hablando de la compraventa y estamos hablando que una cosa es el contrato, el acuerdo de voluntades que surge y otra cosa son las obligaciones. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en cuanto a celebrar la compraventa, pues hay un tiempo en el cual las partes deben cumplir sus obligaciones. En el caso del comprador, este tiempo es al momento en que las partes lo pactaron, por ejemplo, pusieron un plazo determinado, pero si no hay pacto, pues es el momento de la entrega de la cosa vendida. Hablemos ahora de una modalidad interesante relacionada con el contrato de compra-venta, que es el pacto de retroventa o el contrato de retroventa, que se le dice. ¿Qué es este tema de la retroventa? Bueno, dice el 1679, por el pacto de retroventa, el vendedor se reserva la facultad de recobrar para sí, ¿verdad?, la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare o en defecto de esta lo que haya costado la compra. Vamos a leer otros dos artículos y después vamos a realizar una explicación gráfica de la figura. Dice el artículo 1682, el derecho que nace del pacto de retroventa no puede cederse. Y dice el 1683, el tiempo en que se podrá intentar la acción de retroventa, es decir, recobrar la cosa, no podrá pasar de 4 años contados desde la fecha del contrato. Ok, ¿cuál es el caso? Bueno, en este caso tenemos un contrato de compraventa común y corriente, donde hay un vendedor, donde hay un comprador, ¿verdad? En cual el vendedor le vende al comprador una cosa, el comprador le paga a cambio su dinero. Eso sería un contrato normal. Pues bueno, ahora vamos a hablar de la retroventa. ¿Y cuál es el caso de la retroventa? El caso de la retroventa es que el vendedor vende, valga la redundancia, la cosa y se pacta que por un precio determinado va a tener la oportunidad de recobrar la propiedad de esta cosa. Es decir, yo vendo por un plazo determinado, digamos, yo vendo bajo la condición que si de repente a mí se me antoja volver a recuperar la cosa a mi nombre, entonces yo pago un precio determinado. ¿Y cuál es la cosa? ¿Y cómo se define? Si llega el momento y yo pago el precio, entonces el comprador está obligado a devolverle al vendedor el objeto vendido. En cambio, si se da la situación y nunca se paga el precio, pues miren, el comprador seguirá siendo dueño del
la cosa vendida, allá en algún futuro podrá volvérselo a vender, pero ya no está obligado a respetar este precio determinado que se entrega. ¿Y en qué condiciones generalmente se daría esto? Bueno, yo podría intentar, por ejemplo, vender un inmueble, ¿verdad? Por un periodo determinado porque tal vez necesito eh, un dinero, hacer un negocio, ¿verdad? Y después al recuperar cierta liquidez, pues se lo vuelvo a recomprar a la persona, ya por un diferencial. Y aquí podría esta persona pues ganar un sobreprecio o un valor agregado, ¿verdad? Eso sería una de las condiciones. Una salvedad importante, que entre la fecha de que se pacta la retroventa hasta la fecha en que se pagaría el precio no puede haber más de 4 años. Es decir, una retroventa por más de 4 años ya no va a existir ninguna obligación del comprador para devolver, sino que pues va a estar libre de hacerlo o no, ya un tema de un precio. Pero dentro de la figura de la retroventa, este ejercicio, este derecho lo puede ejercer en un máximo de 4 años. Voy a borrar todos estos manchones para continuar con la explicación. Así pues tenemos que en esta operación en concreto es una venta normal, común y corriente, y el vendedor se reserva para sí durante un máximo de 4 años la capacidad de recobrar el bien a cambio de un precio determinado. Ahora bien, esta figura suele usarse comercialmente como un sustituto de la hipoteca. ¿Y cómo es que opera exactamente este sustituto? El mecanismo funciona así. Tenemos a un deudor que es el dueño del inmueble y que necesita dinero. Tenemos un prestamista que es el que tiene dinero y necesita tener una garantía del inmueble. Entonces, el deudor, a cambio del dinero, por ejemplo, digamos que este deudor necesita $100,000 y tiene un inmueble, ¿verdad? De 80,000, por digarle, o de 100,000, pongámosle el mismo valor. Entonces, se celebra una compraventa entre deudor y prestamista, en el cual el deudor le vende el inmueble y el prestamista compra el inmueble. Pero lo hacen con una garantía de retroventa. ¿Y en qué consiste esta garantía de retroventa? Bueno, que el deudor se reserva el derecho de poder recuperar el inmueble siempre que pague la cantidad prestada más los intereses generados. Si este deudor logra conseguir la cantidad prestada más los intereses y lo paga en el tiempo, que no puede exceder de 4 años, entonces recupera su inmueble y vuelve a ser propietario y hasta ahí llegó. En cambio, si llega la fecha de pago y no logra recuperar lo que le toca pagar, pues simple y sencillamente el prestamista o el comprador continúa siendo dueño del inmueble y el deudor perdió el inmueble que dio en garantía. Y aquí se hizo sin necesidad de ir a un juicio, se hizo sin necesidad de embargar, se hizo sin necesidad de absolutamente nada, de una manera práctica, ágil y eficaz. Por eso es que muchas de las personas utilizan esta figura sustituta de la retroventa como una figura para poder disfrazar, digamos, de alguna manera, contratos de préstamo. Si es totalmente correcto, si no lo es, pues lo cierto es que así se hace en muchos casos de la práctica, aunque por lo general lo cierto es que debería hacerse como es, pues garantizando el proceso debido y esto. Pero en esta oportunidad, pues ya de una vez este ya se convierte en dueño eh, y va a obligarle a revenderlo prácticamente por el precio que pacten, que sería esto, cantidad prestada más intereses. Así pues es la utilidad práctica que se le da a esta figura. Vamos a hablar ahora de la venta con arras. Definitivamente cuando hablamos de arras, yo creo que se les viene a la mente a muchas personas el tema de lo que aparece en las bodas, ¿verdad? Las monedas. Cuando una persona se casa, lleva las arras y entrega las monedas
prácticamente que simbolizan, eh, digamos, el bienestar económico. Pues el concepto no está tan alejado de esa definición, porque las arras es una especie de prenda que se da para celebrar un contrato determinado. Dice el 1607, si se vende con arras, esto es, dando una cosa en prenda de la celebración del contrato, se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse, el que ha dado las arras perdiéndolas y el que las ha recibido restituyéndolas dobladas. Entonces, hablar de vender con arras es casi que yo prometo que voy a celebrar un contrato determinado y en garantía de esa promesa de que lo voy a cumplir, yo te entrego unas arras, es decir, una garantía, ¿verdad? Pero al momento en que yo pacto con una persona con arras, casi que automáticamente estoy pactando la posibilidad de poderme retractar. Pero si yo di las arras y me retracto, pues pierdo ese dinero. Pero si el que se retracta es el que recibió las arras, entonces él está obligado a devolverlas multiplicada por 2. Cuando hablan de restituir dobladas, por favor, no vayan a pensar que es devolver el billete doblado. ¿Cuál es el caso nuevamente? Vendedor y comprador. Nosotros pactamos que vamos a celebrar una compraventa y pactamos arras. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy tan seguro que voy a celebrar ese contrato de compraventa, pero ahorita no lo voy a celebrar, pero lo quiero celebrar dentro de un mes y como para garantizarme que tú no le vas a vender el inmueble a otra persona, entonces te pago unas arras como una especie de prenda de buena fe, una garantía de que yo voy a celebrar ese contrato. Pues, ¿qué pasa si el que se echa para atrás es el vendedor? Bueno, más bien, empecemos por el comprador. Yo que quiero comprar el inmueble, al final digo yo, bueno, ¿sabe qué? Pues sí, yo te di las arras, pero ya no lo voy a celebrar. Pues miren, lo que hace es que pierde el derecho, pierde ese dinero y se lo va a quedar el potencial vendedor. Pero ¿qué pasa si el que se echa para atrás es el vendedor? Pues lo que tiene que hacer es devolver las arras multiplicadas por 2. Es decir, que si a mí me dieron $1000 en arra, yo tengo, y me echo para atrás como vendedor, tengo que devolver 2000. Si me dieron 5000, tengo que devolver 10000. Si me dieron 20000, tengo que devolver 40000. Automáticamente yo me puedo retractar, pero el precio de retractarse con arras es duplicarlas en el caso del vendedor, y el precio de retractarse con arras en el caso del que el comprador, el que lo paga, es perderlas. Este contrato es bastante usual, por lo general la gente celebra con promesas de venta eh, con arras, ¿verdad? Y dice, bueno, yo te voy a vender el inmueble, pero todavía no me ha dado crédito el banco, pero como un acto de buena fe te voy a adelantar una cantidad de dinero eh, en lo que me sale el préstamo o en lo que se liberan los fondos que tengo el depósito a plazo fijo, en lo que me capitalizo mi inversión, en lo que consigo el dinero prestado, en lo que vendo la propiedad, etcétera. Te voy a dar un anticipo en concepto de arras. A grado tal que si yo que entregué las arras me retracto, lo voy a perder. Pero si la otra parte se retracta, me las tiene que duplicar. Eso es lo que la ley le dice, tal vez en un vocabulario un poco antiguo, pero habla de restituir dobladas. Vamos a hablar entonces de la venta de inmuebles, otra particularidad interesante. Y aquí son cositas a tomar en cuenta. Primero hago una clasificación de las cosas, de los objetos en materia de derecho. Primero, las cosas son muebles o inmuebles. Son cosas muebles aquellas cosas que se pueden mover de un lugar a otro. Un vehículo, un mueble, una mesa, un televisor. Eso se califica como cosas muebles. Y cosas inmuebles son aquellas cosas que no se pueden mover. Por ejemplo, un terreno, un edificio. Estas cosas no se mueven o se mueven con mucha dificultad, como en el caso de las naves que se clasifican como inmuebles, ¿verdad? Entonces, esa es la gran categorización de los bienes en derecho. Hago una observación. A los bienes inmuebles también se les conoce como bienes raíces. Y hago una aclaración interesante. El concepto es bienes raíces, no es bienes y raíces como alguna gente dice. Eso es un error gramatical.
Cuando yo hablo de bienes raíces, me refiero a bienes inmuebles. Entonces, el negocio es bienes raíces, no bienes y raíces. Hablar de inmuebles es hablar de bienes raíces, no de bienes y raíces, porque serían dos cosas distintas. Entonces, vamos a hablar de bienes muebles o vamos a hablar de bienes inmuebles o bienes raíces. Este tipo de compraventa, si se recuerda la clasificación que hablábamos en uno de los videos anteriores entre contratos consensuales, reales y solemnes, pues en el caso de la compraventa de inmuebles es uno de los contratos que se categoriza como solemne. ¿Y cuál es la solemnidad? Pues dice el 1605. La venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa que es objeto de la venta y en el precio, salvo las excepciones siguientes de la regla general. ¿Y cuál es esta excepción? La venta de los bienes raíces y servidumbres no se reputan perfectas hasta la ley mientras no sea otorgado en escritura pública. Es decir, que para que sea perfecta la compraventa de un inmueble debe hacerse en escritura pública ante notario. Aquí un ejemplo de lo que se ve, de lo que parece ser una escritura pública, así es como se ven, es el papel de protocolo, ¿verdad? Y debe ser ante notario. Este, por supuesto, le hace falta el sello de la legalización de la Corte Suprema de Justicia, pero definitivamente es una imagen que no tiene ningún valor. Otra cosa interesante sobre la venta de los bienes muebles es la modalidad de la venta. Muchas veces, por lo general, más bien, los bienes inmuebles o los bienes raíces se categorizan por, o se venden más bien según su extensión, ¿verdad? Por su cabida. Pero hay muchas veces también en donde la escritura que yo tengo o el antecedente registral que yo tengo no pega completamente con la cabida real del inmueble. En dicho caso, lo que corresponde es hacer una remedición. Por ejemplo, yo puedo tener inmuebles cuyo antecedente registral es muy viejo, ahí que dice del palo de Giote, del palo de Izote, 3 codos lindando con árbol de morro. Eh, o sea, hay de verdad que unas descripciones técnicas súper antiquísimas, no son tan precisas como las que existen ahora, y hay muchas veces que existen imprecisiones. Si yo quiero vender un inmueble y no quiero comprometerme a, a que me modifique el precio por la extensión, a decir, por ejemplo, bueno, tengo un inmueble de 10 manzanas, ¿cuánto vamos a pactar? Bueno, pactemos $100 por manzana. Ajá, pero ¿qué pasa si el inmueble tiene más manzanas? ¿O qué pasa si el inmueble tiene menos manzanas? Pues lo correcto es que si el inmueble finalmente resulta con mayor extensión y yo pacte un precio por manzanas o por metros cuadrados, lo que tendría que hacer es nivelar ese precio, ya sea si es de mayor extensión tendrían que pagarme más o si es de menor extensión yo tendría que devolver. Entonces, si yo quiero evitar este tipo de variación en el precio, la recomendación es vender el inmueble como cuerpo cierto. Dice el 1634, un predio puede venderse con relación a su cabida, entiéndase extensión, o como una especie o cuerpo cierto. Se vende con relación a su cabida cuando el precio se refiere a la unidad de medida o a un número de unidades. Entendamos ahí varas cuadradas, metros cuadrados, manzanas, etc. Salvo que las partes declaren que no entienden hacer diferencia en el precio, aunque la cabida real resulte mayor o menor que la cabida que reza el contrato. Cosa que generalmente nadie pone en sus contratos. Así que si yo, por ejemplo, compro un inmueble, lo pacto por manzana, metro cuadrado, vara cuadrada, y resulta que tiene una cabida diferente, pues existe un derecho legal para poder pedir una diferenciación en el precio. Si es mayor extensión, pues yo tendría que complementar, si es de menor extensión, pues yo podría pedir una devolución. Por eso es que al momento de esto yo recomiendo esta figura del cuerpo cierto. Y aquí está la respuesta, dice el 1635. Si se vendiera el predio con relación a su cabida y la cabida real fuera mayor que la cabida declarada, deberá el comprador aumentar proporcionalmente el precio. Y el inciso segundo, y si la cabida real es menor, deberá el vendedor completarla. Y si esto no fuera posible, deberá sufrir una disminución proporcional del precio. Ahora bien, si el predio se vende como un cuerpo cierto, no habrá derecho por parte del comprador ni del vendedor para pedir rebaja o aumento del precio, sea cual fuera la cabida del predio. Porque a mí lo que me interesa ya no es la cantidad de unidades de medida del predio, sino que el predio en sí.
Entonces aquí la recomendación, una particularidad para la venta de bienes inmuebles es cuando yo estoy vendiendo un inmueble, lo mejor es venderlo y se inserta en la cláusula. Y en este acto le vende como cuerpo cierto, ¿verdad? Y el otro acepta como cuerpo cierto. Dejar claro que las partes están vendiendo el inmueble como cuerpo cierto para evitar reclamaciones después en cuanto a la cabida. Y si acaso usted no le venden de esta manera, pues mire, aquí tiene una posibilidad de reclamar alguna nivelación de precio.